revisión ecográfica de la congestión venosa VEXUS Score, el objetivo es transmitiros la importancia de la ecografía a pie de cama y en concreto del VEXUS Score para evaluar la congestión venosa de nuestros pacientes críticos. Este es el gráfico del VEXUS Score que recoge los pasos a seguir para realizarlo, los patrones del Doppler pulsado que vamos a obtener y luego el grado de congestión, el grado de score VEXUS y de congestión que tendrá nuestro paciente, que se queda aquí a modo de consulta y que iremos desgranando más adelante. Entonces, para ponernos un poco en contexto, sabemos que la reposición de fluidos en el paciente crítico es una terapia que empleamos de forma rutinaria dirigida a restaurar y mantener la perfusión tisular y que es una terapia muy compleja porque, como sabemos, si somos muy restrictivos llevaremos a nuestro paciente a una situación de hipovolemia con el consecuente problema de hipotensión, shock e hipoperfusión tisular que dará lugar a fracaso renal, a riesgo de isquemia cerebral y miocárdica, esplánica y finalmente fallo de órganos, mientras que si administramos una carga excesiva de volumen, pues llevaremos al paciente a un estado de congestión tanto del territorio izquierdo, que se traduce en errores de oxigenación y edema pulmonar, y del territorio derecho, que se traduce en edema cerebral, renal, hepático, hipertensión abdominal y fracaso multiorgánico. Entonces, al final se describe en la literatura que tanto la hipovolemia como la hipervolemia aumentan la morbimortalidad en el paciente crítico. Entonces, necesitamos herramientas para guiar la fluidoterapia. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de utilizar el VEXUS? Pues optimizar la perfusión tisular valorando la respuesta de nuestro paciente a fluido y evitar la congestión valorando la tolerancia de nuestro paciente a fluido. Aquí surgen dos conceptos importantes. Por un lado, un paciente respondedor a fluidos, que es aquel que cuando se le administra volumen aumenta su precarga, aumenta el gasto cardíaco y mejora la perfusión tisular. Y por otro lado, un paciente tolerante a fluidos, que es aquel que cuando se le administra volumen es capaz de aceptar ese volumen sin sufrir congestión ni del territorio derecho ni del territorio izquierdo. Entonces, es importante conocer el grado de tolerancia a fluidos que tienen nuestros pacientes en cada momento de su tratamiento. Se describen ampliamente pues, parámetros para detectar una buena o una mala tolerancia a fluidos en cuanto a congestión venosa izquierda, como sería, por ejemplo, una buena tolerancia si tenemos un índice de agua extravascular pulmonar entre 3 y 7 mililitros por kilo, o lo que es más fácil a pie de cama, líneas A en la ecografía pulmonar, y sería, sin embargo, una mala tolerancia a fluido o un dato de congestión venosa izquierda, un índice de agua extravascular pulmonar por encima de 10 mililitros kilo o la presencia de abundantes líneas B por campo pulmonar, más de 3-4. Sin embargo, para evaluar la congestión venosa derecha, pues existen menos parámetros. Tradicionalmente se ha utilizado la presión venosa central o el diámetro de la vena cava, su colapsabilidad y los cambios respirofásicos, pero estos datos pues, no son del todo fiables porque tienen muchos artefactos como por ejemplo la ventilación mecánica o una PIP elevada, y entonces pues surge la necesidad de desarrollar herramientas como será el VEXUS Score. Entonces, si hablamos puramente de fisiopatología y sobre todo de la congestión venosa derecha, existen tres situaciones que nos pueden llevar a una elevación de la presión venosa central. En primer lugar, una sobrecarga de fluidos por exceso de administración. En segundo lugar, un fallo del ventrículo derecho o en el contexto, por ejemplo, de un infarto, y una hipertensión pulmonar no controlada. Entonces, cualquiera de estas tres nos va a elevar la presión venosa central y tendremos una serie de efectos deleterios como consecuencia. En primer lugar, habrá una congestión venosa del territorio cerebral, y esto es un síndrome cardiocerebral que se caracteriza pues, por delirio y por encefalopatía por edema cerebral. En segundo lugar, se produce una congestión del territorio venoso renal y da lugar a un síndrome cardiorrenal, que básicamente es un fracaso renal agudo. Y por último, se produce una congestión del territorio venoso portal, que va a dar lugar a un síndrome cardiointestinal, que se traduce en edema de asa, hilo paralítico, translocación bacteriana y en resumen pues favorece un estado proinflamatorio. Entonces, todos estos efectos deleterios derivados de la elevación de la presión venosa central pues se convierten en un círculo vicioso que al final favorece el fallo multiorgánico y que eleva la morbimortalidad en el paciente crítico. Entonces, si por cualquiera de las causas anteriores que hemos visto se eleva
la presión en la aurícula derecha, en consecuencia la presión venosa central, pues esta presión se va a transmitir a la vena cava inferior, que en una primera instancia lo que hace es distenderse, pero cuando alcanza su máxima distensión, pues se va a volver un vaso rígido, un vaso menos compliante, y entonces lo que va a ocurrir es que va a transmitir toda esa presión de manera retrógrada directamente al territorio venoso hepático y renal y de forma indirecta a través de los sinusoides hepáticos al territorio venoso portal. ¿Vale? Entonces, lo que se pretende con el Vexus Score es detectar el aumento de presión en los drenajes venosos de estos distintos territorios por medio de los cambios de los patrones del Doppler pulsado. Entonces, si ya pasamos a explicar qué es el Vexus, ya hemos dicho que es una herramienta ecográfica que nos va a permitir detectar la congestión venosa del territorio derecho. Entonces va a detectar congestión venosa a nivel hepático, renal y portal. Como hemos visto que esta congestión puede acabar en fallo multiorgánico, pues va a ser una herramienta que nos va a poder predecir de manera precoz este fallo multiorgánico, nos va a permitir optimizar la fluidoterapia en caso de que tengamos un exceso y nos va a orientar a buscar etiologías de esta congestión venosa, si bien no nos las va a dar. ¿Qué estructuras se van a evaluar? Pues se va a evaluar la vena cava inferior, se va a realizar un Doppler de las venas suprahepáticas, un Doppler de la vena porta y Doppler de las venas intrarrenales. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Pues lo vamos a utilizar en una situación de shock séptico, shock hipovolémico, en una situación de insuficiencia cardíaca congestiva o en un fracaso renal agudo. Nos va a permitir optimizar la fluidoterapia, guiar el uso de diuréticos de vasopresores y siempre tenemos que utilizar en concordancia con el estado clínico del paciente, con su estado hemodinámico, con las pruebas de laboratorio y si se puede realizar pues con una ecocardiografía. ¿Cómo vamos a preparar ecógrafo y paciente? Pues muy importante situar tanto el ecógrafo como el paciente a la derecha tanto el ecógrafo como el examinador a la derecha del paciente. Y vamos a utilizar la sonda, el traductor con nuestra mano derecha, dejando la mano izquierda libre para manejar el ecógrafo. Vamos a utilizar un traductor de baja frecuencia que normalmente se utiliza la sonda convex, pero también se puede utilizar la sectorial. El modo va a ser en modo abdomen y utilizaremos el Doppler color y el Doppler pulsado. El indicador de nuestro ecógrafo en la pantalla debería estar a la izquierda y luego vamos a colocar la cama en horizontal a 0 grados siempre que la situación del paciente lo permita y lo ideal sería con las piernas flexionadas para relajar el abdomen, pero sabemos que no en todas las situaciones se puede conseguir. Entonces esto, sobre todo en el ecógrafo nuevo, es la pantalla que nos vamos a encontrar. Aquí a la izquierda tendríamos para cambiar el traductor, seleccionamos la sonda convex y el modo abdominal y aquí tendríamos la C que sería para el Doppler color y la D que sería para el Doppler pulsado, para localizar la estructura simplemente en el modo 2D. Entonces, si vamos al paso 1 de nuestro gráfico del Vexus Score, nos pide medir el diámetro de la vena cava inferior. Entonces, la vena cava inferior, ¿cómo la vamos a localizar? Pues vamos a colocar nuestra sonda con el marcador hacia craneal, es decir, hacia arriba, en epigastrio o a nivel subsifoideo, para obtener una imagen longitudinal de la vena cava inferior. Muchos autores recomiendan localizarla tanto en transversal, que va a ser un vaso elipsoide que colapsa en antero-posterior, como en longitudinal y tener mucho cuidado donde hacemos la medición para evitar hacer un corte paramedial de la vena cava y no infraestimar su tamaño. Entonces hay que tener cuidado, localizarla correctamente y hacer la medición. En la imagen veremos este vaso en horizontal que entra en la aurícula derecha, hipoecogénico. Al Vexus solo le interesa el diámetro de la vena cava, si es menor o mayor de 2 centímetros. Entonces, si es menor de 2 centímetros, significa que no hay congestión venosa. Entonces, hemos finalizado nuestro examen, tenemos un Vexus Score de 0, que significa que no hay congestión. Si tenemos un diámetro mayor de 2 centímetros, continuaremos al siguiente paso. El siguiente paso, según nos indica nuestro gráfico, es ver el Doppler de las venas hepáticas, de las venas suprahepáticas. Entonces, ¿cómo vamos a localizarlas? Pues tenemos varias formas de localizar las venas suprahepáticas. Tenemos 3 venas suprahepáticas, la derecha, la medial y la izquierda. Entonces, podemos colocar la sonda, el traductor a nivel subsifoideo de forma transversal, podemos localizar la vena cava inferior y con ayuda del Doppler color, es decir, de la C,
podemos ver cómo tres vasos hiperecogénicos se dirigen hacia la cava inferior con un flujo azul que significa que se aleja del transductor y eso serían las suprahepáticas. ¿Qué otra forma tenemos de localizarla? Colocamos la sonda en la línea media axilar derecha con una ligera situación oblicua y ahí también podemos localizar la suprahepática ayudándonos del Doppler color que de nuevo van a tener un flujo azul porque se aleja del transductor. Aquí tenemos una imagen en 2D donde veríamos la vena hepática suprahepática derecha, la media y la izquierda dirigiéndose hacia la cava con el transductor en transversal en posición sifoidea. Y esto sería una imagen un poco más lateral y oblicua donde vemos la suprahepática derecha, que sería un corte casi coronal. Y aquí tendríamos el transductor colocado en línea media axilar, que es lo que más se suele utilizar, porque además suelen coincidir en el mismo corte las venas suprahepáticas y la porta. ¿Cómo las distinguiremos? Por medio del Doppler color vemos un flujo azul que se aleja del transductor y se dirige hacia la cava inferior, que sería la suprahepática, y un flujo rojo que significa que se acerca al transductor, que sería la vena porta. No siempre aparecen en el mismo corte, luego explicamos qué movimiento hay que realizar para localizar la porta. Entonces aquí de nuevo tenemos la suprahepática con su característica del Doppler color azul porque el flujo se aleja del transductor y vamos a ver qué patrones de Doppler pulsado nos podemos encontrar. Aquí a la izquierda tenemos un Doppler de vena hepática normal que está formado por una onda A que se corresponde con la contracción auricular y que es positiva, retrógrada, y una onda S que se corresponde con la sístole ventricular, es decir, el momento en el que el ventrículo se contrae, la aurícula derecha se relaja, la válvula tricúpide desciende y entonces hay un flujo de sangre desde las venas hepáticas, desde el hígado hacia la cava inferior. Bastante grande. Luego tenemos una onda D de diástole que se produce cuando el ventrículo se relaja y ahí hay un pequeño flujo también hacia la cava inferior. Conforme va aumentando la congestión y la presión en la aurícula derecha, pues cada vez se reduce ese flujo desde el hígado hacia la cava. La onda S se hace más pequeña que la D y cuando la congestión es extrema, la onda S se vuelve positiva, se vuelve retrógrada y se fusiona con la onda A, que quiere decir que solo hay flujo desde el hígado hacia la cava en diástole. El resto del tiempo la presión se transmite de forma retrógrada. Aquí tenemos de nuevo el Doppler de la vena suprahepática. Tendríamos arriba un Doppler normal con nuestra onda A y nuestra S sistólica mayor que la D. Aquí ya vemos como la S se hace más pequeña que la D. Aquí ya tenemos una S retrógrada y aquí una S fusionada con la onda A, que sería el máximo grado de presión. Aquí vamos a ver por un lado arriba el Doppler color de la vena suprahepática con el flujo azul que se aleja del transductor, lo voy a repetir 500 veces, y abajo un patrón de Doppler normal con nuestra onda A de contracción auricular, nuestra onda S de sístole y D de diástole. Aquí el mismo patrón normal, es decir, no hay congestión, y aquí ya veríamos un patrón de congestión severa, es decir, tenemos nuestra onda diastólica que estaría aquí, que es cuando hay flujo hacia la vena cava inferior en el momento en el que el ventrículo se relaja, pero en sístole no tenemos ese flujo, sino que hay una presión retrógrada y tendríamos la onda sistólica fusionada con la onda de contracción auricular. Si pasamos al paso 3, que sería el Doppler de la vena porta, veremos que para localizar la vena porta, como ya hemos dicho previamente, pues colocaremos nuestra sonda en la línea media axilar con el marcador hacia arriba y ligeramente en oblicuo. Debemos tener un corte, debemos obtener a la vena porta, debemos obtener una imagen de la vena porta en el centro que se caracteriza por tener unos bordes hiperecogénicos. Si no la localizamos, nos podemos ayudar del Doppler color y lo que hacemos sería una angulación hacia adelante del transductor, es decir, moviendo la cola de la sonda hacia la cama del paciente, cabeceando un poco y haciendo movimientos en ascensor sobre la pared torácica, podemos localizarla. Y aquí tenemos la imagen en la que se encuentran en el mismo plano, si no, pues cabecearíamos hasta encontrarla. Aquí tenemos esa vena porta con sus bordes hiperecogénicos característicos
Y aquí tenemos el Doppler color de la vena porta, que es rojo porque se acerca al traductor. Recordamos que el flujo de la vena porta lleva sangre de la vena esplénica de la mesentérica superior y entonces tenemos ese flujo característico rojo. No lo he hecho antes, pero en el Doppler pulsado todo flujo azul o que se aleja del traductor aparece en negativo y todo flujo rojo aparece en positivo. Por tanto, el Doppler de la vena porta lo veremos por encima de la línea horizontal del Doppler pulsado. Entonces, si interpretamos el Doppler de la vena porta, lo normal es un flujo laminar continuo monofásico con una leve pulsatilidad, siempre menor del 30%. Y conforme aumenta la congestión, lo que aumenta es la pulsatilidad de esa onda, el índice de pulsatilidad, que tiene una fórmula para calcularse en la que no voy a entrar. Básicamente, diferencia de velocidades. Entonces, conforme aumenta la congestión, pues vamos a tener una pulsatilidad moderada, es decir, una congestión moderada si la pulsatilidad está entre el 30 y el 50% y una congestión grave cuando el índice de pulsatilidad está por encima del 50%. Entonces aquí vemos ecográficamente un patrón no congestivo, es decir, por encima de la línea horizontal, porque en rojo se acerca al traductor un flujo laminar monofásico levemente pulsátil, y aquí vemos cómo va aumentando la pulsatilidad, sería entre un 30 y un 50%, aquí una pulsatilidad de más del 50%, incluso el flujo se hace anterogrado. Podemos tener falsos positivos en el Doppler de la vena porta cuando, pues fundamentalmente en individuos delgados y sanos, en pacientes con malformación arteriovenosas que pueden generar pulsatilidad sin que haya congestión, y podemos tener falsos negativos en pacientes con hepatopatía crónica como cirrosis, esteatosis o trombosis portal, en los que la transmisión de la presión de la aurícula derecha está atenuada por esos sinusoides hepáticos que están enfermos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta el contexto clínico del paciente. Por otro lado, aquí tenemos de nuevo el Doppler color de la vena porta en rojo y su Doppler pulsado normal. Aquí tenemos un ejemplo de pulsatilidad entre 30 y el 50%, es decir, un patrón de congestión moderada, y aquí tendríamos una pulsatilidad de más del 50% y por tanto un patrón de congestión severa. Aquí vemos la suprahepática y la porta con su borde hiperecogénico. Y si pasamos al último paso del Doppler del Vexus, sería el Doppler de las venas intrarrenales. ¿Cómo vamos a localizarlas? Estas son las más difíciles de localizar y de realizar el Doppler. Vamos a colocar el ecógrafo con el marcador hacia craneal en la línea posterior axilar, obteniendo un corte coronal del riñón, y nos vamos a ayudar del Doppler color para ver los vasos intrarrenales. Aquí es importante en el Doppler color modificar la sensibilidad y la velocidad. ¿Cómo se va a hacer? Pues cuando, sobre todo en el ecógrafo nuevo, cuando le damos al botoncito de la C del Doppler color, no aparece esta pantalla de aquí, y por defecto aparece el flujo de color con esa sensibilidad media, ¿vale? Entonces podemos darle abajo, que nos la va a dejar entre más 12 y menos 12 o más 15 menos 15, es decir, una cosa así, y si le damos más controles podemos ajustarlo de forma manual. Lo ideal, pues algunos autores dicen entre 10 y 25 centímetros por segundo y otros dicen entre 12 y 16, para ver con mayor certeza pues los vasos que buscamos, que son las venas interlobales de la región corticomedular. Aquí tenemos una imagen, vemos flujo rojo, flujo azul, es decir, arterias y venas que circulan en paralelo. Entonces aquí colocaríamos el cursor para nuestro Doppler pulsado, aquí lo colocaríamos y obtendríamos esta imagen de abajo del Doppler pulsado, donde tenemos un flujo por encima de la línea horizontal, que sería arterial, el rojo, y un flujo venoso, que sería el azul. A nosotros nos interesa el venoso porque estamos estudiando el drenaje venoso y la congestión venosa. Entonces, ¿cuáles son los patrones de Doppler de venas intrarrenales? Pues tendríamos un patrón normal no congestivo, que sería un flujo continuo monofásico, como vemos aquí, y conforme aumenta la congestión se va aumentando su volatilidad y se hace discontinuo bifásico, es decir, una onda S y una onda D, y finalmente discontinuo monofásico, únicamente una onda diastólica. Aquí de nuevo tenemos en la parte superior un Doppler de venas intrarrenales normal, monofásico continuo.
Aquí vemos cómo se va haciendo bifásico y finalmente discontinuo bifásico y cómo cuando la presión en la aurícula derecha es máxima tenemos un flujo discontinuo y monofásico con esa onda únicamente diastólica. Aquí de nuevo tenemos ejemplo de un Doppler normal y aquí ya vemos un discontinuo bifásico y finalmente un discontinuo monofásico. Y una vez que tenemos hechas todas nuestras mediciones, pues pasamos a la columna de interpretación, es decir, vamos a decidir qué grado de Vexus y qué significa eso. Entonces, un Vexus grado 0 es aquel en el que tenemos una vena cava inferior menor de 2 centímetros. Ya hemos finalizado nuestro examen, no existe congestión, Vexus 0. Un Vexus grado 1 es aquel en el que tenemos una vena cava inferior mayor de 2 centímetros con cualquier combinación de patrones de congestión normal o levemente anormal, lo que va a significar una congestión leve. Es decir, vamos a tener cualquier combinación de los Doppler que no sean el patrón grave. En el grado 2 tenemos una vena cava inferior mayor de 2 centímetros y un solo patrón de congestión severa, es decir, podemos tener o bien en el caso de la vena hepática ese patrón de la sístole reversa, una onda sistólica reversa y unida con la onda A de contracción auricular, o bien en la vena porta podemos tener una pulsatilidad mayor del 50% y en las venas renales vamos a tener un flujo discontinuo monofásico. Tendríamos uno de esos patrones aparte de la vena cava mayor de 2 centímetros. Y si pasamos a un Vexus grado 3 tendremos la vena cava mayor de 2 centímetros y 2 o más patrones de congestión severa. Aquí tenemos los Doppler, es decir, lo que se considera normal, levemente anormal y severamente anormal y todas las posibles combinaciones. Esta diapositiva está a modo de consulta para identificar visualmente dónde nos encontramos. ¿Y cómo haríamos el modelo de informe Vexus? Pues ponemos el diámetro de nuestra vena cava mayor o menor de 2 centímetros, si fuese menor habríamos terminado, y como es mayor, pues tendríamos el patrón de Doppler pulsado que hemos encontrado en la vena hepática, normal, que sería sístole mayor que diástole, ligeramente anormal cuando la sístole es mayor que diástole, o severamente anormal cuando tenemos una S invertida. En el caso del drenaje venoso portal, o bien un patrón de Doppler normal, es decir, un índice de pulsatilidad por debajo del 30, levemente anormal entre el 30 y el 50 y severamente anormal más del 50%. Y en el flujo de drenaje venoso renal, o bien tenemos un patrón normal que sería monofásico, o tenemos uno levemente anormal que sería discontinuo bifásico, o severamente anormal que sería discontinuo monofásico. Y finalmente, pues el score Vexus 0, 1, 2 o 3. Y el grado de congestión. Para localizar las venas intrarrenales e insonar su Doppler pulsado, pues se ha propuesto el Doppler de la vena femoral para evaluar la congestión venosa. Entonces, estos dos estudios de 2023 estudian el grado de congestión venosa a través del Doppler pulsado de la vena femoral en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Aquí tenemos el patrón normal, no congestivo, que sería un flujo anterógrado y continuo con una leve pulsatilidad que sería respirofásica, y vemos que conforme aumenta la congestión va aumentando la pulsatilidad y también aumenta la fracción de flujo retrógrado, que sería la parte superior. Aquí vemos la localización anatómica y lo que encontraríamos a nivel ecográfico. Entonces, estos dos estudios concluyen en que el Doppler de la vena femoral puede ser una ventana alternativa, sobre todo a la medición de la vena cava inferior, y como ventaja proponen que no estaría sujeto a la controversia de la vena cava inferior de si se mide en eje longitudinal, en eje transversal, de no hacer cortes paramediales que infraestimen su tamaño, y también el hecho de que el acceso de la vena femoral, el acceso anatómico, es mucho más sencillo y la curva de aprendizaje sería más sencilla. Aquí tenemos un ejemplo de Doppler de vena femoral, donde vemos un flujo mayoritariamente anterógrado y con una pulsatilidad leve, que sería lo normal, lo no congestivo, y aquí vemos cómo a medida que aumenta la congestión aumenta la fracción de flujo retrógrado y también su pulsatilidad, hasta hacerse bastante evidente. En este gráfico vemos representada la comparativa entre el grado de Vexus y el Doppler de la vena femoral.
Entonces vemos como un Vexus grado 0, que significa que no hay congestión, equivale a un Doppler de vena femoral normal, no pulsátil y con un flujo en su mayoría o en su totalidad anterogrado. Y sin embargo, un EXCOR Vexus de grado 3 con una pulsatilidad de la vena porta del 100%, equivale a un Doppler de vena femoral con un flujo mayoritariamente retrógrado y pulsátil. Como conclusiones tendríamos que la congestión venosa se relaciona con alteraciones del drenaje venoso sistémico y en definitiva de fallo multiorgánico, que esta congestión puede derivar o bien de una sobrecarga hídrica o bien de una insuficiencia cardíaca derecha o global, de una hipertensión pulmonar no controlada, pero también de un neumotoratensión o un taponamiento cardíaco, que el Vexus es un método ecográfico que nos va a permitir diagnosticar y valorar la congestión venosa, así como monitorizarla, y que se basa en el estudio del tamaño de la vena cava y del Doppler de la hepática, la porta y las intrarrenales, que pacientes con un diámetro de vena cava por debajo de 2 centímetros tienen un Vexus score de 0 y por tanto no están congestivos, y que aquellos que tienen 2 o más parámetros de congestión severa tienen un Vexus de 3. El Vexus nos va a ayudar a guiar la fluidoterapia y el uso de diuréticos y vasopresores, teniendo en cuenta que hay que interpretarlo junto con la clínica, la hemodinámica del paciente, los datos de laboratorio y si se puede un ecocardiograma, y que el Doppler de vena femoral pues se ha propuesto como una alternativa a las venas renales para evaluar la congestión venosa y válida, como la apoyan estudios recientes, y que puede que en un futuro o bien se integre dentro del Score Vexus o bien sustituya por ejemplo el de venas renales por su mayor sencillez.